Tiene una larga trayectoria dentro del Partido Acción Nacional, fue la primera dama durante el gobierno de Felipe Calderón, es abogada y tiene la intención de continuar su propia carrera política dentro de Acción Nacional para ayudar a reconstruir lo que es una crisis interna de ese partido. En Periférico 1313, Margarita Zavala. Margarita Zavala, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Has anunciado tu continuación de una carrera política que es anterior a la de haber sido esposa del presidente o primera dama y que tendrá un seguimiento posterior. Sin embargo, supongo que no debe ser la ruta tradicional porque en México tenemos ninguna experiencia con eso. ¿Cómo se ve desde tu papel el continuar una carrera política después de este espacio en donde fuiste primera dama y donde además después estuviste un periodo fuera del país? Pero es un periodo fuera del país que no dejé de tener contacto, porque me parecía muy importante en términos de familia y en términos políticos dar esos espacios. Y regresé para campañas políticas, para las elecciones, digamos, del 2013 y del 2014, para apoyar a candidatos a alcaldes y a candidato a gobernador, y para algunas pláticas o conferencias. Entonces, como que cada 2 meses, cada mes regresaba algo. Y sí fui cuidadosa en dar esos espacios. Lo fui también durante los 6 años de mantenerme al margen de muchas cosas, porque me parecía que era lo saludable, que eran momentos muy importantes del país y que tenía que ser así. Y también por experiencias en la vida, en muchísimos casos, de lo pequeño hasta un poco hasta más grande, me di cuenta pues de la importancia de que la esposa de un presidente pues no interviniera inmediatamente en la vida política del país. Y entonces también no quise tomar ningún cargo después de esto, es decir, por el periodo, digamos, 2012-2015. No decía nada de la ley. Yo creo que uno de los temas que más nos atrasan en nuestro país o que más nos estorban es creer que todo debe estar en la ley. Claro. Y que entonces que si no está en la ley o no te lo prohíbe la ley, tienes derecho a hacerlo. No es verdad. Las cosas puedes hacerlas o debes hacerlos, estén o no estén en la ley. Las leyes ciertamente sirven para reflejar esa expresión y esa idea, pero no todo lo que no está prohibido lo puedes hacer. Claro, hay una cuestión de prudencia y de buen gusto que las leyes no regulan. Así es. Y que es importante ejercerlo, bien importante. Margarita Zavala afirma que los partidos están en una profunda crisis de credibilidad. De acuerdo con un estudio, un 76% de los encuestados considera que los partidos políticos son de poca o nula confianza, solo detrás de la policía. Zavala reconoce un conjunto de circunstancias que ha debilitado la unidad del PAN, comportamientos preocupantes de militantes y dirigentes, así como agravios y exclusiones a quienes manifiestan ideas distintas. Señala que el desafío de fondo del partido es reencontrarse con su identidad y reconstruirse desde sus cimientos. Margarita, ¿en el PAN son mejor oposición o gobierno? En el PAN hemos sido muy buen gobierno y hemos sido muy buena oposición. Y me parece que tenemos que ser una oposición fuerte, valiente y libre, y siempre viendo en la construcción de México. Así hemos vivido en gobierno y en oposición. Margarita, pero perdón que te preguntemos esto y te insistamos en esto. Sí hay una desilusión grande con el Partido Acción Nacional. Sí hay la percepción pública de que los valores de la integridad, la honestidad, la lucha contra la corrupción se han diluido en el ejercicio del gobierno. Yo he visto con mucha sorpresa que en los últimos años parece ser que muchos panistas se vuelven cómplices a nivel del gobierno en el que estén. No veo vigor, no veo una oposición. Tampoco la veo en las izquierdas, por ejemplo. Sí. Tampoco la veo en el PRI cuando es oposición a nivel estatal de otros gobiernos. Siento que en este país el sistema de pesos y contrapesos está rompiendo y todos son parte de la complicidad. Pero el PAN era el partido más ciudadano y más fuerte y siento que está perdiendo eso. No, y eso sí lo tenemos que revisar. Yo no tengo la menor duda. Quizá nuestras luchas internas y nuestra manera de ver las cosas y decidir las cosas solamente respecto a nuestro equipo o respecto a nuestro grupo es lo que está rompiendo con el verdadero papel que tiene que hacer una oposición y que es fundamental en nuestro país, y que yo sí creo que tiene que haber una mucho mayor fuerza por parte de Acción Nacional
Y eso no está peleado con la construcción. Si nosotros como gobierno hemos pedido que se colabore en el bien de México, no era porque estuviéramos pidiendo debilidad como oposición. Y hay un tema que has tocado fundamental, el tema de rendición de cuentas, de transparencia, de la no corrupción. Sí es una exigencia ciudadana a la que por lo menos, por decirlo menos, no la siente satisfecha de ningún partido político. Y se ha hablado mucho precisamente de ese tema ahora en esta elección, y de hecho el PAN ha insistido en que ese debe ser el centro, digamos, de la vida política en adelante, la lucha contra la corrupción. Pero lo responden otros partidos, es decir, sí, pero el PAN durante los 12 años que estuvo en el poder no le entró en serio al combate a la corrupción, no se fue a fondo, no cumplió esa promesa histórica que había hecho desde su nacimiento y que por lo tanto ahorita pues es muy fácil hablar del combate a la corrupción, pero cuando les tocó estar en el poder no lo hicieron a fondo. Sí. A ver, por parte, sí, yo creo que incluso para estas fechas en Acción Nacional lo que creímos es que ya para estas alturas ya hubiera habido acuerdos sobre el Sistema Nacional de Anticorrupción y por razones un poco, digamos, importantes de autonomías y de protección al propio órgano de combate a la corrupción, pues no se dio el acuerdo. Y es parte, por supuesto, de una plataforma electoral. La otra parte, la parte de gobierno. Pues yo creo que con los gobiernos del PAN, en donde nunca tuvimos mayorías y nunca tuvimos realmente una colaboración, a pesar de que se llegaron a muchos acuerdos por parte de la oposición, como ahora sí se ha tenido, pero con el PAN llegó el IFAI, con el PAN llegó las reformas del artículo 6º. Yo creo que sí hubo un esfuerzo en ese sentido y sí entra un tema de seguridad también fundamental que tiene que ver con complicidades y con corrupción. Ahora, este tema sí es muy grande y vale la pena exigir un poco lo que sea Luis Carlos, no un poco, lo que sea Luis Carlos. Sí tenemos que recuperar ese sentido de la ética en la política, de la honestidad en la política, de la moralidad en términos éticos, no en términos que luego a veces se conoce religiosos, sino de ética, de lo que es el bien, de lo que no tiene que estar a fuerza en la ley para saber que uno no debe hacer eso, darse dinero público a la bolsa del dinero privado, aunque no estuviera en la ley tendría que estar prohibido. Esta rendición de cuentas, que luego hasta la gente se ofende cuando le piden una rendición de cuentas. Bueno, yo sí creo que son pasos que se tienen que seguir dando y que no hemos dejado de insistir que es por ahí. La Comisión Permanente de Acción Nacional definió 15 candidaturas a diputados plurinominales. Entre ellos destacan Gustavo Madero, Miguel Ángel Yunes Linares y Cecilia Romero. Luego de que se le negara la diputación, Margarita Zavala se destapó para ser presidenta nacional del PAN. Margarita lamentó la falta de apoyo por parte de Gustavo Madero, a lo que él contestó: "Yo no voté". Margarita, ¿cuál es tu estrategia para ganar la presidencia del PAN? He dicho que me gustaría ser candidata a presidente del PAN porque quiero mucho Acción Nacional, pero la verdad es un tema que en Acción Nacional y personalmente lo tenemos que tratar después del 7 de junio. Ahorita a campañas, a apoyar candidatos y candidatas. ¿Qué harías el primer día de tu presidencia en 2016 para recomponer la ruta de ese partido y contribuir a la democracia mexicana? 3 acciones. Yo creo que uno de los graves problemas que tenemos como país, y que es serio, es la desconfianza que tenemos en los partidos políticos. Y sí me parece que tenemos que hacer un gran esfuerzo en nuestra toma de decisiones, en cómo meter en nuestra vida otra vez de todos los días digamos, conceptos como ética, como dignidad, como libertad en la política. Y por otra parte, hacer un esfuerzo por acercarnos más a los ciudadanos. La dinámica de nuestro partido, que ha crecido mucho, nos ha obligado a ver nada más internamente y a hacer incluso propuestas internas, pero ya cuando llegamos a campañas, ya nos ha costado a veces mucho más trabajo acercarnos a los ciudadanos y creo que tiene que haber un esfuerzo de cercanía a ciudadanos, ciudadanas y revisar cuáles son las condiciones que tenemos que tener para que el PAN pueda ser la alternativa de los ciudadanos
mucho más que las candidaturas independientes. Ahora, hay dudas, mucha gente tiene duda de cuándo viene este cambio de presidente del PAN, porque se había planteado que sería hasta después de la elección, pero al parecer no hay una fecha fija, ¿verdad? Es un margen No, no hay amplio. fechas. En realidad es el segundo semestre de la elección. La idea es que se siga en la campaña el que está y entonces que empiece terminando la elección federal, el nuevo periodo. Y yo supongo que será a finales pero es a finales del segundo semestre. Ahora, yo sí insisto que ya después se verá, he dicho me gustaría, pero después se verá quiénes, bajo qué criterios, y yo creo que ahí el PAN tiene una buena oportunidad, no para pelearse, sino una buena oportunidad para reencontrarse y para poderle decir a los ciudadanos que ahí estamos como siempre. Margarita, ¿qué está pasando con la democracia del país? Yo creo que tiene que ver con la responsabilidad de órganos fundamentales o de instituciones fundamentales. Uno de los partidos políticos. Sí somos más responsables de lo que imaginamos, no solo al postular candidatos, que tenemos que hacer una revisión y una claridad y una mayor investigación de a quienes estamos proponiendo, porque cada vez que nos equivocamos generamos un daño, desde luego al propio partido político que lo propone, pero mucho más a la democracia. Y eso sí tenemos que ver que la equivocación sí genera un retraso enorme en términos de confiabilidad democrática, que es absolutamente peligroso. Pero ¿qué tendría que ocurrir para que la clase política de veras diera una respuesta o varias respuestas adecuadas para precisamente cerrar esa brecha que se está abriendo entre ciudadanos y clase política? Yo creo que esto que venimos tocando, ética en la política, honestidad en la política, la primacía del interés público sobre los intereses particulares, que nos vean decidir así, que nos vean actuar en congruencia. Esa congruencia que en cualquier otro país se exige y que es muy importante, es decir, ¿por qué yo le puedo exigir a un político más ética de lo que me exigiría a mí mismo, ¿no? Porque no es cualquier ciudadano, es un ciudadano con poder. Pues el tema de conflicto de intereses, de que no sirva ninguna posición para generar una empresa, y mira que no estoy diciendo de nadie en especial, sino de cosas que de repente veo que dejamos pasar y que no importan. Es que yo ya me asocié, pero si tú tienes este cargo, de regalos que son cosas muy importantes que generan una desconfianza muy peligrosa para la democracia y que yo creo que la tenemos que tomar en serio porque estamos hablando de poder. Y el Estado, además, tiene un poder no como el de la ONG, que es muy importante, pero tiene el poder de la fuerza pública. Y hoy hemos visto las tragedias que vive nuestro país cuando no nos importó la vida privada o las actividades de un candidato o de un alcalde. Margarita, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, te deseamos mucho éxito y yo creo que además muchos mexicanos aprecian hoy a la distancia la discreción y la prudencia cuando fuiste primera dama. Muchísimas gracias, muy buenas noches.